Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. De Cristo y las glorias que tras ellos vendrían. Las glorias que nosotros experimentaríamos a través de esa obra preciosa. Los que ya conocimos al Señor, los que un día nos humillamos y nos arrepentimos, ¿sí? Vienen glorias y vienen bendiciones de parte de Dios que ha preparado para todos nosotros y para que nosotros podamos andar en ellas. Dice Primera de Pedro 1:11. Dice Primera de Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sí? Tras la humillación y la redención del hombre en ese altar, pues vienen también bendiciones para nuestras vidas. Dios no puede aceptar un culto o una ofrenda, ¿sí? O un acto de adoración o reverencia a Dios que implica una respuesta de obediencia y gratitud a su iniciativa salvadora. O sea, Él no puede aceptar algo que no venga de la cruz. ¿Sí queda claro ese punto? Si tú fuiste redimido, el Señor va a aceptar esa ofrenda, pero no aceptar algo que no venga de esa ofrenda, de esa cruz y de ese holocausto. ¿Sí? Cuando hay desobediencia, hay ingratitud, obviamente no se recibe esa ofrenda de parte de Dios, ¿no? Todo es una iniciativa salvadora. Todo lo que Dios hizo ahí repercute en todo el caminar de la vida cristiana. Estamos hablando de los atrios, estamos hablando del lugar santo y posteriormente del lugar santísimo. Entonces, todo esto, toda nuestra iniciativa salvadora se manifiesta en un diálogo entre Dios y su pueblo y abarca desde el sacrificio y todos los rituales del Antiguo Testamento a la adoración que Dios estableció en el Nuevo Testamento, que sería como en espíritu y en verdad. Ahora ya no hacemos cada uno de esos rituales físicamente, pero espiritualmente nosotros hacemos esos mismos rituales. Tú no te puedes acercar a Dios si no hay un corazón limpio. Tú no puedes levantar tu ofrenda si estás peleado con tu hermano y si tienes cosas con tu hermano, no puedes. Aunque te veas muy bien y te sientas, yo me siento bien, pero tú tienes cosas ahí en tu corazón que Dios sí las conoce, Dios sí las sabe. ¿Me explico? Entonces, Dios no puede aceptar esta ofrenda o este culto o esta adoración de personas que no confían plenamente en Él, ¿sí? De personas y únicamente que no han humillado su corazón en esa obra de la cruz, que fue en el holocausto, en el sacrificio, en ese altar de la entrada, ¿sí? Para su salvación, porque nada puede compararse con la cruz, nada. Siempre estará la cruz delante de nosotros. Caminaremos con ella todos los días. Los que hemos decidido, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese, ¿verdad? Y tome su cruz. Entonces, como vemos, en primer lugar, el altar era un lugar de sufrimiento, el altar del holocausto, el altar del sacrificio. Era un lugar de sufrimiento, y tipifica a Cristo como nuestro Salvador. En segundo lugar, vemos este altar de oro, el altar de oro o el altar del incienso,
Era un lugar de triunfo, ¿sí? Y tipifica a Cristo como nuestro mediador entre Dios y nosotros. Eso es lo que tipifica este altar del incienso, perdón. En el primer altar, que era el altar que estaba a la puerta, el altar de bronce representa juicio, oro habla de la divinidad, hay dos diferencias, ¿sí? Entonces, en el primer altar todos podían tener acceso, ¿sí? Pero solo los sacerdotes podían aproximarse al segundo altar. Solamente los sacerdotes podían aproximarse al segundo altar. Entonces, la alabanza y la oración tipificadas en el altar del incienso o en el altar de oro, solamente es aceptada aquellos que primero han venido a la cruz, aquellos que primero han muerto ahí en el holocausto y han dejado ahí todos sus pecados, ¿sí? Confiando que la obra de la cruz y de lo que Dios hizo nos ha limpiado de todo pecado. Aquel que viene arrepentido, el Señor lo limpió completamente olvidó todo ese pasado. Entonces, ahí en ese primer altar es donde estaba, sí, donde debería de haber habido arrepentimiento, había reconciliación. Ese fue el lugar de la reconciliación entre Dios y nosotros, ¿sí? Que es tipificada en ese altar de bronce. Entonces, toda nuestra alabanza, toda nuestra oración, toda nuestra adoración tiene como fundamento o su base en relación al sacrificio de Cristo. Todo eso tiene su base en el sacrificio de Cristo. Entonces, la conversión o el nuevo nacimiento viene antes de la petición. Este altar del incienso representa nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración. Entonces, todo esto, ¿sí? La conversión o el nuevo nacimiento viene antes que la petición. Cuando ya te has arrepentido y el Señor te ha limpiado, entonces uno puede tener esa oración y puede uno tener esa comunión con Dios. Entonces, la salvación viene antes de la adoración. La salvación viene antes que la adoración. Y lo hacemos continuamente. Lo debemos de hacer continuamente. Cuando dice, cuando tú vengas al altar y ves que tu hermano herido está o tiene algo, ve tú y él y arréglense. Entonces ven y ofrece tu ofrenda. Eso es lo que debemos de hacer. El Señor ya nos limpió todo el pasado, pero nosotros continuamente le seguimos fallando. Entonces continuamente nosotros estamos reconciliándonos con Dios y no dejar que ninguna mancha, ¿sí?, impida que yo pueda tener esa comunión, que ninguna mancha impida que yo pueda tener una relación con Dios, que ninguna mancha impida que yo pueda levantar mis manos limpias, puras, santas, sin ira, sin contienda, porque el Señor no está recibiendo tu adoración. Se fija que seguimos haciendo el mismo ritual que hacían los sacerdotes, porque lo necesitamos todo el tiempo. Ya no lo hacemos físicamente, pero espiritualmente debemos hacerlo, para que el Señor reciba toda nuestra oración, para que nuestra comunión con Dios no se pierda. Si en lo natural, por ejemplo, yo llegara a ofender a mi hermanita y yo hice algo que fue insignificante para mí, para la hermana no, y ahí está eso, ¿sí? Yo no puedo estar ahí con ella como llegar como si nada, porque ella tiene esa ofensa que yo causé. ¿Qué tengo que hacer? Quitar esa mancha, ¿sí? Reconciliarme. Así de fácil y sencillo es. No puedo tener una relación así como si nada hubiera pasado. Ay, es que Dios es amor. Sí, muchas veces nos excusamos con eso.
de que Dios pasa por alto todas nuestras ofensas, no. O sea, cuando tú te arrepientes, ciertamente el Señor las pasa por alto. Pero el hecho de entenderlas es para que nosotros podamos crecer. El hecho de reconciliarme con ella es un crecimiento para mí también. Porque si no, yo estaría trabajando con mi orgullo. ¿Sí? Y ahí cuando yo estoy haciendo algo, yo estoy quitando ese orgullo. Y me estoy humillando y diciéndole, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque a veces lo que hacemos es que nuestro carácter creemos que nos deben de soportar en todo momento. Y yo creo que a nadie le gusta que nos ordenen de una mala manera o que nos digan las cosas de una mala manera. ¿A alguien le gusta? Ni siquiera tu esposo. Ni siquiera tu esposo o tu esposa. O sea, no nos gusta. Ni cuando tu mamá te dice, es que mija, tú eres así, así, así. Te sientes súper ofendida, ¿no? Lastimada. ¿Cómo? Yo me miraba de otra manera, ¿cómo ella me mira de esta forma? Sí, pero es mejor humillarnos delante de Dios y decirnos, Señor, quita todo esto que está estorbando, ayúdame en estas debilidades que yo tengo. Por eso es el altar de la comunión, el altar de la oración. Y ustedes se fijan que todo el proceso de la entrada hasta donde vamos, la palabra de Dios y la comunión con Dios es indispensable. La palabra de Dios aparece en todo momento y la comunión con Dios. Entonces, hay una razón todavía más para distinguir estos dos altares. En un sentido general, el del altar de bronce señala lo que Cristo ha hecho en la tierra. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue el plan y propósito de Dios para la tierra. En tanto que el altar de oro indica lo que está haciendo ahora Jesús por su iglesia. ¿Qué es lo que hace ahora Jesús por su iglesia allá en los cielos? Ay, se me tiró el agua. ¿Me regalas un Kleenex? Perdón. Está intercediendo por nosotros, ¿sí? Él está intercediendo en los cielos por nosotros, por toda su iglesia, ¿sí? Donde está, ay, mija, gracias. Donde ahora Él está sentado a la diestra del Padre y donde su iglesia y cada uno de sus miembros están también sentados en el corazón de Él. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Nos hizo, dice, sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está Él orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Diga, está intercediendo por mí. Amén. Este pequeño altar de oro representa la intercesión de Cristo a favor de su iglesia, a favor de su pueblo en todo el mundo. Y representa también nuestra oración en el nombre de Cristo. Representa también a Cristo a la diestra del Padre, ese altar del incienso. Pero también ese altar del incienso representa el gran privilegio que todo creyente puede tener, su comunión espiritual con Dios. Ahí lo vemos representado, ahí está el altar del incienso, atrás estaba el arca con el propiciatorio y ahí está el Señor, a un lado, a la diestra, escuchando todas nuestras oraciones. Entonces, este es el oficio
que debe caracterizar a nosotros como creyentes, ¿sí? Como sacerdotes. ¿Qué oficio es? El de la oración, el de la comunión con Dios. Nosotros no nos debemos de dar el lujo de que ahora sí oro, ahora no oro, y pasan semanas y días y con el puro domingo tú tuviste. No, este es el oficio que debe caracterizar a todo creyente. Vamos a ver algo bien interesante más adelante, cuando en Éxodo 30 menciona de qué se trataba el altar y dice que mañana y tarde, mañana y noche. Entonces no nos debemos de levantar así nada más, ¿verdad? Nos debemos de caracterizar por tener esa comunión con Dios. Entonces, el problema es que muchos creyentes nunca se pasan más allá del primer altar. Muchos creyentes no pasan más del primer altar. Por eso muchas veces tú te preguntas, pero si tiene tanto tiempo de conocer a Cristo y yo veo que todavía sigue con muchas cosas carnales en su vida, como que la luz no le ha alumbrado, porque cuando tú tienes una relación, una comunión seria con Dios, se refleja y las cosas van cambiando en tu vida. Antes la señora aquella amargada, ahora ve, se le ve la cara diferente. Sí, aquella señora que tenía falta de fe, ahora siempre habla y confía en el Señor. ¿Sí? La persona que de repente dice, no tengo recursos, ahora confía que Dios siempre va a suplir su necesidad día a día. ¿Me entiende? Esas son las cosas que suceden con alguien que va más allá. Muchos creyentes se quedaron en el primer altar, recibieron a Cristo, fueron perdonados, se humillaron, pero no han pasado más allá de eso. Y tienen 20 años, 15 años, 10 años de conocer al Señor, pero con muchas cosas en su vida que tú dices, no, ya no deberías de pensar así. ¿Quién es quien te da la revelación? El Espíritu Santo, Dios, a través de su palabra. La palabra de Dios es vida, es luz, es espíritu. Y es el Espíritu que nos está hablando y nos está guiando y nos está conduciendo cómo debemos de caminar. Entonces se nota que la luz del Espíritu Santo no te está alumbrando, porque tus 20 años de cristiana dicen otra cosa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces muchos no pasan más allá de ese altar en su experiencia, es decir, no entran en el espíritu de su oficio sacerdotal. Se oye muy bonito, ¿verdad? Que ahora somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Se oye muy padre. Ay, sí, qué victoriosos. Y todos hacemos así. Pero conlleva una responsabilidad muy grande. Una vida piadosa no se formó nada más porque recibió a Cristo. Una vida piadosa se formó porque es una persona que obedece la palabra de Dios. Y punto. En todos los sentidos. Pero es que yo soy así, es que no. Obedece la palabra de Dios y verás cómo la palabra misma te respalda. Porque dentro de cada palabra hay un ADN de parte de Dios, que cuando tú la siembras, viene el fruto. No hay de otra manera que tú lo puedas recibir. Si tú no la pones en acción, no hay otra manera en que tú puedas ver el fruto. No lo vas a ver aunque la creas. Puedes creerla y todo, pero si tú no la accionas, no verás el fruto. El que quiere amigos, muéstrese amigo. Si tú te muestras amigo, vas a tener unos amigos. Pero si tú estás allá, no, yo con mi amiguita y mi amiga querida, pues ahí te vas a quedar. Es una semilla que si tú la siembras, ahí la Biblia dice, el que quiere amigos, muéstrese amigo. El que es amigo, ¿cómo es? Se da, ¿verdad? Pasa por alto muchas cosas.
No importa, pues es mi amiga, no importa, te ofende muy bonito, pero si otra persona te dijera lo que esa amiga te dice, no lo recibes. ¿Me explico? Pero si es una semilla que si tú la siembras, verás el fruto. Verás el fruto, verás a tus hijos, ¿sí?, sembrando esa semilla hermosa. Porque si tú te quieres mostrar amiga, no hablo solamente de los amigos acá, hablo también de tu familia. Si tú siembras esa semilla, tú vas a tener buenos amigos. Amigos que te bendigan. Entonces muchos se quedaron ahí, conocieron al Señor, se arrepintieron, pero no siguieron ese proceso de rituales que significa crecimiento en Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos los sacerdotes descalificados? Hablamos de ese tipo de gente, de esos sacerdotes descalificados que se quedaron enanos, ¿sí?, que unos estaban cojos, algunos estaban ¿qué dije? Ciego, tuerto, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? ¿No? Ay, bueno, sí, cierto, tuerto no, era ciego, Juan, no me confundas. Testículo mayugado, ¿sí?, que habla de que el sacerdote que no tiene fruto, de eso significa, del sacerdote que no tiene fruto, del sacerdote que no ve más allá, aquí solamente puede ver lo terrenal, no ve más allá de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, ese es otro tema, pero estar haciendo referencia a ese tipo de creyentes que un día llegaron a los pies del Señor, se arrepintieron, pero ahí se quedaron. Y muchas veces te la pasas disculpando el pecado, cuando ya no debe de ser así, ¿no? Entonces, bajo la dispensación de la gracia, o la tapa de la gracia, todo creyente es sacerdote porque tiene libre acceso a Dios. Esa es la gracia, todos ahora tenemos libre acceso a Dios. Esa velo que estaba ahí, delante de ese sacerdote, ese velo un día se rasgó. Y por medio de ese velo que se rasgó, dice la Biblia, de arriba hacia abajo. Quiere decir que nuestra salvación vino de arriba. Jesucristo vino de arriba. ¿Recuerdan cuando vimos el tabernáculo? Decíamos cómo Dios ve nuestra salvación. Él la ve de adentro hacia afuera. Y nosotros percibimos nuestra salvación de afuera hacia adentro. Entonces, cuando Él vino, dice que partió el velo de arriba hacia abajo. Entonces, nuestra salvación es de arriba, viene de Él. Entonces, todo creyente es sacerdote porque tiene ese acceso libre a Dios. Si antes había ese velo grueso entre Aarón y la gloria de la presencia de Dios, antes, pero ahora no hay velo, no hay ningún velo entre el Señor y el creyente cuando se encuentra ante el trono de la gracia. Ya no hay ese velo. Ahí estamos en nuestra oración y ahí estamos delante del mismo trono de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente ponernos a cuentas para poder tener una comunión con Él y poder tener esa relación. ¿Sí? Hebreos 4, si me acompañan por favor, Hebreos 4, del 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, que es por su gracia, ¿sí?, que nosotros tenemos ese libre acceso a Dios. Todas las veces que queramos, a la hora que queramos, en el lugar y en el espacio que queramos. Antes era en un solo lugar, era donde Dios se encontraba, pero ahora nosotros podemos orar en todo lugar, en todo tiempo.
¿sí? Y a toda hora. Todos los que creemos en Jesús y su sacrificio, podemos disfrutar de este privilegio de acercarnos confiadamente, ¿sí? Que antes solo había sido dado a algunos, ¿sí? El único que podía entrar hasta ese lugar, del lugar santísimo, el único era el sumo sacerdote. No había más. Había sacerdotes que hacían, todos los demás prendían el candelero, traían el fuego del altar del holocausto, lo traía y hacía muchas cosas, sí, de su parte de su trabajo, pero el único que podía entrar y era una vez al año. Imagínense esperar todo un año para que ese sacerdote tuviera una comunión con Dios, pudiera él hablarle a su corazón y decirles, dile al pueblo esto. Él era el intermediario. Ahora nuestro intermediario, ¿quién es? Jesucristo. Ahora nosotros podemos tener ese tiempo directo, no una vez al año, todos los días del año. ¿Sí? ¡Qué privilegio! Entonces, nosotros necesitamos estar orando, como dice Pablo, continuamente, orar sin cesar. De eso está hablando Pablo, o sea, el hecho de tener una comunión ahí cuando tú te postras en tu cuarto antes de salir, pero tú vas en el camino, vas en el camión, vas orando, vas pidiendo y vas suplicando al Señor por tus maestros, por tus alumnos, por muchas situaciones, ¿verdad? Que están sucediendo en tu entorno, en tu casa, en tu iglesia, en el servicio donde tú estás, etcétera. Entonces, ahora ha sido dado a todos. Ahora los que hemos creído tenemos este gozo, tenemos este privilegio de que Dios te escucha y que tú puedes entrar con los requerimientos que Dios ya estableció, que ya lo hemos estado viendo, ¿sí? ¿Qué requerimientos? Tú no puedes entrar con tus manos sucias, ¿no? Tú tienes que entrar. Siempre vamos a necesitar de la sangre de Cristo para que nos limpie y nos perdone. Lo vimos en las vestiduras del sacerdote, ¿sí? Lo que significaba el color rojo, y siempre vamos a necesitar de la sangre de Cristo. Vemos ahí en el Salmo 141:2, por favor. Salmo 141:2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Lucas 1:10. Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto está hablando aquí de este sacerdote que no podía tener hijos, ahí se me olvidó su nombre, el esposo de Elizabeth. Zacarías, perdón, sí, que él estaba ofreciendo, le tocó estar ofreciendo el incienso y ahí estaba él, sí, y ahí estaba esa palabra y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando también, él estaba adentro ofreciendo eso, el incienso, pero todo el pueblo también estaba orando afuera porque ellos estaban esperando una palabra de parte de Dios. Eso era lo que hacía el sacerdote como intermediario. El Señor dice así y así y así y así. Eso era lo que hacía el sacerdote. Y veamos Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 5:8. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Ven cómo está inmiscuido o involucrada la música? ¿Sí? Dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros estamos y nos reunimos como iglesia, nos reunimos y estamos alabando al Señor, todas esas alabanzas que nosotros hacemos son oraciones. Son oraciones que hizo Asaf, Coré, Jedutum, David. Todas esas alabanzas que nosotros levantamos son oraciones. Sí, son oraciones y está involucrado en lo que dice aquí Apocalipsis. Todos tenían arpas y copas llenas de oro,
copas de oro llenas de incienso, que son nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros estamos aquí levantando nuestras manos y cantando, estamos levantando una oración del corazón. ¿Sí? Pero vamos a ver, eso fue un recordatorio de la clase pasada y me quedan 15 minutos. Entonces, vamos a ver Éxodo, para lo que prosigue, Éxodo 30, del 7 al 8. Y dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando alisten las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Nos está hablando de dos momentos, ¿verdad?, importantes, donde nosotros debemos quemar incienso o orar. Dice, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Vamos a ver Levítico 16:12, por favor. Y vamos a ver de dónde se toma ese fuego para prender el incienso de ese altar. Dice Levítico 16:12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿De dónde iban a ser tomadas las brasas? ¿En qué lo iban a poner? En un incensario, ¿sí? Y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Iba el sacerdote allá al altar del holocausto, tomaba de esas brasas y las iba a llevar al altar del incienso, y donde se le iba a poner las especias del perfume aromático. Vamos a ver Números 16:46. Números 16:46. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Bueno, ese fue un episodio tan horrible y tan tremendo que luego lo vamos a ver, la rebelión de Coré. Vamos a ver qué sucedió y qué era lo que había en el corazón de estos hombres y por qué tuvieron que hacer expiación. Se había levantado el pecado, la murmuración y la rebeldía en el corazón de ellos, pero luego lo vamos a ver más detenidamente. Lo importante aquí, ¿de dónde fueron a traer el fuego? Del altar del holocausto. Sí, en el incensario. Eso, o sea, toda nuestra oración y todo lo que hacemos va a ser por medio de la obra de Jesús. Todo lo que vamos a hacer. Entonces, toda nuestra oración será al Padre en el nombre de la obra de Jesucristo. ¿Sí? Es por eso que el carbón se traía de ese lugar. ¿Recuerdan ustedes la historia de el rey Usías? ¿Recuerdan esa historia? Bueno, o más bien dicho, la historia de su sobrino, Isaías. ¿Recuerdan cómo dice? En los días del rey Usías. Y recuerdan toda la historia que estaba, la visión que tuvo Isaías, que los carbones encendidos fueron traídos del altar y quemó su boca. Se estaba hablando de quemar todo pecado. Entonces, el carbón encendido representa la obra de Jesús. Tiene que quemar todo lo que estorbe en tu vida para poder tener una comunión, una relación con el Padre. Isaías estaba viendo esta visión y decía, ay de mí que soy muerto. Dice, pero los ángeles, los serafines fueron al altar, trajeron con unas tenazas, porque ni siquiera lo podían tocar. Con unas tenazas trajeron el carbón y lo puso en su boca. Sí, ay de mí que soy muerto, porque siendo yo hombre pecador, viviendo en un pueblo pecador.
Entonces, cada que nosotros nos acerquemos a Dios, debemos de ser minuciosamente, ¿sí?, entendidos en que al acercarnos a Dios debemos de verdad estar con un corazón limpio. Entonces, se cree que el fuego de este mueble del altar del incienso venía de los carbones o brasas de este altar de bronce. El sumo sacerdote quemaba incienso sobre este altar 2 veces al día, mientras que prendían las lámparas, ¿sí?, o el candelabro, o la menorá que le llamamos, ¿sí?, mientras que él prendía todo eso, también se ponía el incienso para la oración sobre este altar, lo cual coincidía con los 2 sacrificios continuos, ¿sí?, y con la operación de poner las lámparas en orden. O sea, las 2 cosas a la vez. Se prendía el fuego de las lámparas. ¿Y qué representaba ese aceite y ese fuego de esas lámparas? ¿Qué representaba? La presencia del Espíritu Santo. La menorá es la luz que nos alumbra. ¿Quién nos alumbra? Jesús es la luz por medio del Espíritu Santo. Es quien nos da la luz. Entonces se ponía ahí, se prendía esa luz. Al mismo tiempo necesitamos la presencia poderosa del Espíritu Santo para estar en nuestra oración con Dios. Pues es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura, ¿no? Con gemidos indecibles, dice ella. Bueno, entonces ahí quedó claro. Entonces, en las naciones paganas se utilizaba mucho incienso para agradar a sus dioses, pero en el pueblo de Israel esto representaba la alabanza, la adoración que debía de ser de un olor grato, que subía a la presencia de Dios continuamente, porque ese olor quedaba ahí por el resto del día. Si lo hacían en la mañana y ese perfume quedaba en el lugar por el resto del día. Y así debe de ser de nuestra oración continua y que quede ese olor grato, que se pueda reflejar en tu vida que estuviste realmente con Dios, que tuviste una audiencia con Él, que estuviste platicando con Él. Se te va a notar. Entonces, dice Éxodo 30 que acabamos de leer, mañana y tarde. Y era del carbón del altar de bronce, ya que esto representa que hemos sido redimidos de nuestros pecados y seguimos siendo limpios por medio del sacrificio. Solo hay comunión con Dios por medio de ese sacrificio, ¿sí? Entonces, encontramos que en el Antiguo Testamento Dios siempre obró en conexión con las ofrendas y sacrificios de la mañana y la tarde. Primera de Reyes, si me acompañan por favor, 18, Primera de Reyes 18, del 36 al 38. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, estamos hablando de el tiempo que debería de ofrecerse en nuestra oración, ¿sí? Y dice, y el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bueno, podemos ver ahí una oración cuando llegó la hora. Estamos viendo el tiempo en que ellos oraban. Y este profeta dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. O sea, tenían 2 tiempos, uno en la mañana y uno al anochecer. Daniel 9:21.
Y qué tremendas cosas suceden cuando oras, ¿verdad? Podemos verlo ahí con ese profeta tremendo, cómo Dios lo apoyó y cómo Dios, o sea, su manera de orar me gusta, porque cuando ora dice, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, todavía oró con mucha misericordia. Y vamos a ver qué dijo Daniel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué preciosas palabras, ¿no? ¿A quién le gusta que el Señor le dijera eso? Pues Él las dice para ti. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pero mira, mientras que Él estaba hablando, ¿sí? El Señor ya estaba obrando. El Señor ya estaba obrando. Aún estaba hablando en oración y el Señor ya estaba haciendo cosas con Daniel. Bueno, estamos hablando del tiempo de oración. Ahí nos menciona que la mañana y el sacrificio de la tarde. Entonces David dice, tarde y mañana y a mediodía clamaré. Dice el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. O sea, todo el tiempo es nuestro tiempo de comunión con Él. El día y la hora y todo es del Señor, ¿sabe? Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación y esa comunión con Dios, las cosas empiezan a suceder en nuestras vidas. Si tú no tienes una relación con Dios, no hay discernimiento, te da lo mismo. Te da lo mismo, y Dios necesita hombres y mujeres que sirven a Dios con inteligencia, con discernimiento, con cambios espirituales en su vida. Dios necesita hombres que se levanten, hombres poderosos, hombres llenos del poder del Espíritu de Dios. Estamos viviendo tiempos de pecado, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda y debe de sobreabundar la gracia de Dios. Nosotros tenemos la gracia de Dios para un mundo perdido. Tenemos la gracia de Dios para un mundo que está pervertido. Tenemos la gracia de Dios para un mundo que está desquiciado. Estamos viviendo tiempos horribles, difíciles. Ahora que acaban de hacer la paz entre estos países, la Biblia dice que se oirá, que habrá paz. Y está hablando de que el Señor vendría. ¿Y tú estás preparado para eso? ¿Estamos preparados para eso? Creo que está su iglesia muy adormilada, con lo poquito, y no somos fieles. Con lo poquito y somos infieles. Necesitamos tener comunión con el Señor. Necesitamos la gracia de Dios para este mundo perverso. Como que aquel se siente perro y hace como perro. Ahí vi un TikTok de que llega alguien en el carro y le ofrece algo de que vende. Y el perro ahí en el carro, ¿verdad? Perro humano. Pues imagínense cómo está en su psique, todo mal de la cabeza. O sea, súper mal. El mundo sí se está volviendo loco. Y necesitan gente, de verdad, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Pero a veces nosotros, con trabajos oramos. ¿Qué palabra vamos a tener? ¿Qué autoridad vamos a tener? Los hombres de Dios, los que levantamos alabanza, los que levantamos nuestras manos, debemos de tener el poder de Dios en esa comunión. En esa comunión. Hace unos días Jackie me platicaba algo muy hermoso que me impactó mucho, y vio un hombre, un anciano, ¿verdad? Entrado en edad, con su bastón, y dijo, ay, me voy a apurar para ayudarlo, a lo mejor necesita ayuda para subirlo al camión. Eso fue verdad, pero resulta que se le desaparece el Señor. Y de repente, cuando ella
se sube al camión, de repente sube el hombre, más adelante. Sí, fíjate, hasta caminó más rápido que tú, Jackie. Yo no sé, fue la obra del Espíritu Santo, porque dice que más adelante se sube el hombre al camión y dice, ay, pues le voy a dar, paga su camión y pide permiso para cantar. Nadie hace eso. Se suben y gratis, ¿verdad? Pero él pone su camión y le pide permiso para cantar y sorpresa, canta canciones cristianas, ¿verdad? Alabanzas ahí en el Señor y empieza a compartir la palabra de Dios. Pero lo más impresionante es que cuando va camino a salir del camión, ella estaba preparando un dinero y dijo, no, pues ahora le voy a dar más, porque pues le emocionó ver a un hombre que estaba hablando la palabra de Dios. Sí, dijo, ay no, voy a hacer una broma. Dijo, no, la moneda de a 5 pesos no, mejor le voy a dar 100. Pero bueno, ella sí quiso y resulta que el hombre la mira y le da una palabra. Dile, ¿qué te dijo, Jackie? ¿Puedes decirlo en voz fuerte? Bueno, me dijo la palabra de Dios dice... Ven, Jackie, ven. Digo, es que quiero que nos motivemos a estar preparados para toda buena obra. Bueno, el Señor me dijo tú, bueno, yo leí el dinero que tenía preparado para él y en eso él me dice, ¿sabes lo que es una revelación? Y entonces yo me quedé así como, o sea, ni siquiera podía contestar, me quedé así como sorprendida y yo nada más asentí con la cabeza, o sea, le dije, sí, y entonces me dice, bueno, me dijo, Dios tiene preparada esa palabra para ti, y ya me dijo, la palabra de Dios dice que Dios da sabiduría a los sabios y que todo aquel que pida sabiduría se la dará. Y él de repente me dijo una cosa que me impactó mucho porque pues me dijo, Dios te ha dado la sabiduría para enseñar a los jóvenes. Me dijo, no dejes que la vela que está encendida sobre la mesa, no dejes que la vela que está encendida quede bajo la mesa y no dudes de lo que Dios te ha dado. Entonces pues sí, fue como de mucha bendición, pero también fue como, o sea, no fue un miedo, sino que me quedé así como que sin palabras, porque, o sea, como ese hombre sabía que yo, no sé, doy clases en la prepa, pues, que a lo mejor muchos no lo saben, pero yo soy maestra y entonces era así como que, como él sabía, ¿no? Que yo estoy ahí también trabajando con ellos y pues que yo puedo compartirles y entonces pues fue muy hermoso. Y le comentaba a La Paz cuando le contaba que yo me quedé así como en las películas, decía mi hermano, como en las películas, ¿no? Que no, me dice, ¿los demás qué hicieron o qué? Y le dije, no sé, porque la verdad es que no volteé a ver a nadie, o sea, no volteé a ver quiénes iban en el camión, no volteé a ver qué estaban haciendo o si me veían a mí, porque yo en ese momento, o sea, me quedé así como impactada, me quedé pensando pues en lo hermoso que es Dios y en cómo a veces nos puede hablar de formas tan directas. A veces uno lee su palabra y dice, ay, Dios me habló, ¿no? Por medio de su palabra, porque hay palabras que te golpean, pero que te lo diga así de frente fue como pues muy hermoso y muy impactante. Digo, qué maravilloso, y lo digo porque un hombre anciano que uno dice, uy, no, yo le iba a ayudar, y ¡zas!, ¿no?, que te da la palabra del Señor y que se sube después que tú, y qué tremenda revelación de ese anciano. O sea, es una persona que está orando, una persona que ha decidido sus últimos días dárselas a Dios, porque él se sube a predicar el Evangelio. ¿Y nosotros? O sea, el Señor quiere que nosotros tomemos este reto. Mire, el Señor en el Antiguo Testamento, los que caminaron con la nube llegaron hasta donde Dios quería, pero los que siempre estuvieron viendo esto, el otro, aquello, murmurando, criticando, y no oraban. ¿Qué pasó? Deseaban todo el pasado en su vida. ¿Qué pasó? Se quedaron en el desierto. La serpiente mordía a muchos. Si en el tiempo cuando se levantó la rebelión de Coré, ¿por qué tú, Moisés, por qué nos estás diciendo esto? El Señor no les dijo que todo iba a ser fácil, los había sacado de algo peor, ¿sí? Pero empezaron ahí
¿Y por qué tú? Porque ellos querían ejercer algo que Dios no les dijo que ejercieran. Lo vamos a ver más adelante. En el lugar donde tú estás, ahí Dios te quiere, pero te quiere una mujer que seas edificada, una mujer llena, como una casa espiritual, dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Ser edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está toda la enseñanza, ¿sí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si usted no va a hacer algo de edificante, entonces mejor mire, quédese calladito. Siga su vida así, como usted la siente seguir. Pero si quiere caminar con la nube del Señor, usted va a llegar al lugar donde Dios estableció para aquellos que caminaron con la nube. ¿Dónde quiere quedarse usted? En el día de Coret, el Señor abrió la tierra y dice la Biblia, 250 hombres, sacerdotes, se fueron. Hombres de consejo eran esos hombres. Ellos tenían otra tarea en el tabernáculo. Ah, no, pero ellos querían el oficio de Aarón y de Moisés. Se los tragó la tierra. Todos los que estuvieron con ellos. Gracias a Dios se salvaron sus hijos, sus generaciones, porque ellos no murieron. Luego yo se lo voy a enseñar más adelante. Pero, porque vamos a hablar del fuego extraño. ¿Sí? Del fuego extraño que no debemos de levantar. El incienso representa la adoración y la alabanza de un pueblo redimido, de un pueblo humilde, de un pueblo humillado, de un pueblo comprometido. ¿Tú tienes un servicio a Dios? Pregunto, ¿ustedes tienen un servicio a Dios? ¿Y están comprometidos con ese desafío o hacen lo que quieren? ¿Están comprometidos? ¿Estamos comprometidos? No importa lo que venga y lo que pase, estamos comprometidos con Dios. ¿Sí? No se debe ofrecer fuego extraño. No debía haber fuego extraño en ese lugar. O incienso sobre el altar de oro. Un incienso falso, no debía de haber. Y a veces llegamos delante del trono de Dios con un fuego extraño. Yo creo que aquí le voy a dejar y vamos a hablar la próxima clase de todos los ingredientes que debería de ofrecerse y de ponerse en esos carbones. Vamos a ver lo que representa cada uno de esas especias, ¿sí? ¿Y qué era? Si ustedes recuerdan, ¿qué especias eran? Canela no. Gálbano, mirra, uña aromática, incienso. Sí, y vamos a ver lo que representa cada una de esas especies que deberían de ser características de nuestro interior. ¿Sí? Porque no puedes venir nada más así a cumplir. Debes de cumplir con Dios y darle todo, ¿verdad? Y yo sé que Dios está haciendo desafíos en nuestra vida. Y yo creo que este desafío, orar, no es fácil orar. No es fácil y no dan ganas de orar siempre. Siendo realistas no dan ganas, ¿verdad? Cuando quieres orar, ya te dormiste. Empezaste orando y ya estabas en tu tercer sueño cuando te acordaste de que estabas orando. Sí, ya era las 7 de la mañana. Entonces el Señor nos quiere desafiar a que tengamos una iglesia de Dios, la iglesia mundial del Señor, que se levante en oración, que se levante pidiendo discernimiento y revelación, como lo vimos en la menorá, a través del Espíritu Santo. Una iglesia que esté interesada en conocerle más, en conocer su palabra, pero en conocer más a Dios, para que siga cambiando y transformando y santificando nuestra vida.
Eso es lo que necesitamos todos. Yo todavía necesito la santificación. Yo necesito que el Señor me perfeccione. ¿Ustedes? Necesitamos la perfección de Dios. En este mundo necesitamos gente como esos hombres que se suben y tienen una palabra, una revelación. Que Dios te use, Jackie. Que Dios te use con esos muchachos. Alguien de una maestra de aquí, una maestra de aquí me platicó de que un compañero, un alumno de ella, se veía siempre ensimismado, con un problema bien tremendo y que tienen prohibido en la escuela, pero ¿sabes qué? La libertad nos la da el Señor. Yo no sé cómo, pero el Señor puede hacer lo que nadie podría en un momento dado. El Señor nos cubre y nos guarda. Yo he habido testimonios tremendos de gente que enviaron libros y se metían con Biblias llenas en los carros, en lugares donde no se podía meter una Biblia. ¿Cómo se llama el libro que tenemos? El contrabandista de Dios. Y él habla historias. De hecho, hace poco yo les comenté también de algo, de que metieron unas Biblias, unos libros en la tierra de Palestina, y de esos donde hay mucho musulmán, de los que donde venía el pastor evangelista Ricardo, son testimonios recientes. Ese libro es viejo, pero es un libro donde el Señor cegaba la vista de todas las personas que esculcaban los carros, y él, el contrabandista, mete y mete y mete Biblias. Dios siempre es más inteligente que todos. Y Dios sabe cómo hacer su obra. Así es que creámosle a Dios, no diga, ay, soy yo, es mi carne. Créele a Dios lo que Él quiere hacer contigo. Así como este hombre se subió al camión y dio una palabra, tú tienes una palabra de Dios, tú tienes el conocimiento de Dios, pero que tengas la libertad del Espíritu Santo, porque hay veces que en esa libertad decimos cosas que Dios no nos dijo, y hay que tener mucho cuidado, porque en vez de ser sabios, hacemos cosas que no van en contra de su palabra. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios, Señor, dame ganas de orar? Pon en mí ese deseo ardiente de conocerte y de buscarte más. ¿Qué les parece si tomamos nuestro lugar como un altar o parado, como usted quiera? Pero que sea una oración sincera. Esto es parte del ensayo y de todo lo que debemos de hacer. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por que tú nos enseñas a conocerte a través de estos muebles, Señor. En el Antiguo Testamento tú hablas de una manera, Señor, pero tu palabra dice que has hablado de muchas maneras y de muchas formas a los hombres para que ellos pudieran comprender quién verdaderamente eres tú. Señor, nosotros estamos aquí, Señor, deseándote más, queriéndote más, Señor. Y yo te pido, Dios, con todo el corazón, así como oraba Daniel, Señor, así como oraba Elías, Señor, pidiéndote, Señor, que nuestros corazones se vuelvan a ti, que nuestros corazones se humillen delante de ti, a pedirte, Señor, que nos hagas ver nuestra condición delante de tu presencia, Señor, que nos hagas ver nuestra condición y nuestro caminar delante de ti. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Cuánto necesitamos de tu humildad, Señor. Cuánto necesitamos caminar con un corazón contrito y humillado para agradarte, Señor. Un corazón entendido en los tiempos y en tu palabra, Señor. Un corazón entendido en los días que estamos viviendo, Señor. Que estos corazones tengan fuego, Señor. Un fuego ardiente como ese altar, Señor. Un fuego ardiente con un olor grato, con especias aromáticas, Señor, que sea grato delante de ti cada una de nuestras oraciones, Señor. Te pedimos perdón por haberte fallado, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nos acercamos aquí con nuestra naturaleza carnal, Señor, con nuestros pensamientos carnales. Pero tú quieres que venga aquí delante de ti el corazón desnudo, Señor, el corazón tal como Él es, Señor, para que tú lo llenes y lo transformes y sea la vida de tu Espíritu viviendo en nosotros, Señor.
Aquí estamos y levantamos nuestras manos, Señor, recibiendo de ti, Señor, ese deseo, ese anhelo de tener esa comunión contigo, de tener esa relación tan fuerte, tan íntima y tan poderosa, que estemos tan seguros de que tú eres el que habla, que estemos tan seguros de que tú eres el que está hablando a nuestro interior, Señor, que estemos tan seguros, Señor, que eres tú, Señor, obrando en nuestro corazón, diciéndonos por aquí no, por aquí. Gracias, Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos aquí como parte de tu iglesia, seamos uno en ti, Señor, y que podamos entender, Señor, cuál es el plan y el propósito para mi vida. Dios, yo te ruego y te pido que cada uno de los que estamos aquí pueda entender en su interior que tú estás hablando a nuestros corazones, para poner por obra lo que estamos aprendiendo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Te damos gracias y te alabamos por eso, Padre Dios. Amén y amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre estar. Contigo siempre estar.